Carolina Navarrete, y en cuya asociación es socio Altas Cumbres, que es donde se detectó el primer caso. Gracias, ministra. Buenas tardes. Ustedes saben que coronavirus ya se instaló, esto no se va a detener durante los próximos meses. El principal lugar de contagio en los países donde ya se ha desarrollado el virus es el transporte, particularmente el transporte público, que mueve en el caso de la región metropolitana 5 millones de personas al día, y por lo tanto el autocuidado en ese transporte público es fundamental. El lavado de las manos, el cuidado al estornudar, el tratar de mantener una distancia con el resto de los pasajeros. Yo sé que es muy difícil en el caso del metro, en el caso del transporte público en Santiago, pero hacer un llamado, eso hemos conversado con la ministra, con las empresas, hacer un llamado al autocuidado. En el caso de las empresas de los viajes interurbanos, que es el caso de los representantes que están aquí, el Ministerio de Transporte está impulsando esta plataforma donde de nuevo hay un autocuidado. El que quiera, en viajes inferiores a 5 horas, sobre 5 horas hay obligación de llenar el listado, pero en viajes inferiores a 5 horas, voluntariamente las personas van a poder identificarse, de manera que si hay un contagiado en ese bus, podamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte tomar contacto con el resto de los pasajeros del bus, de manera de poder saber su estado de salud, practicarle los exámenes y entregarle las recomendaciones que correspondan. Eso es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Navarrete, soy gerente general de la Asociación de Buses AVI AG. Primero quiero agradecer al Ministerio de Transporte y a Salud por esta reunión, dado que se han llegado a acuerdos de protocolo para el uso de los sistemas tanto tecnológicos que va a implementar el Ministerio de Transporte respecto de la incorporación de los pasajeros que van en los distintos recorridos de los buses. Bueno, entonces parte de los protocolos preventivos que anuncia la autoridad, tanto la ministra de Transportes, el intendente metropolitano y también las empresas del sector, dicen ellos, para proteger fundamentalmente a los trabajadores del área y también a los pasajeros, especialmente aquellos que tomen recorridos de larga distancia. Claro, lo principal ahí, el llamado al autocuidado, lo que se refiere al transporte público, y algo que también ha llamado la atención, que es esto de que muchas veces se preguntan los datos de los pasajeros, pero eso por obligación es solamente cuando los viajes duran más de 5 horas. Claro. Por lo tanto, lo que informa ahí el intendente es que ahora podrán identificarse, pero de manera voluntaria, de manera tal que en caso de que se produzca un contagio, se pueda identificar rápidamente a los pasajeros y avisarles de que en ese mismo bus iba alguna persona con el coronavirus. Parte de las medidas entonces que están anunciando ahí las autoridades. Bueno, avanzamos a otras noticias. Hoy se realizó en la Corte Suprema la primera audiencia de solicitud de la justicia francesa para la extradición del único sospechoso en la desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki el año 2016. Sí, vamos con Joaquín Aravena, que nos cuenta más al respecto. Joaquín. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Así es, finalmente se llevó adelante aquí en una audiencia en la Corte Suprema la solicitud de extradición que está presentando la justicia francesa en contra del chileno Nicolás Cepeda Contreras. Recordemos que la justicia de ahí del país europeo lo está requiriendo hace ya bastante tiempo por la desaparición, y ellos dicen el homicidio, el crimen de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki. Esto ocurrido en diciembre del año 2016. Recordemos que ellos eran pololos, eran novios. Esto es una relación que comenzó justamente en Asia, en Japón, en el año 2015, cuando Nicolás Cepeda estaba realizando algunos estudios en ese país, en ese continente. Posteriormente, ese mismo año la trae a Chile, la presenta a su familia en sociedad. Sin embargo, luego se comienza a generar una relación a distancia. Ella vuelve a Japón, él se queda en Chile, y de esa forma al menos se entablaron esta relación durante algunos meses, cuando finalmente en diciembre del año 2016 Nicolás Cepeda la va a visitar a la ciudad francesa de Besançon, donde estaba estudiando ella principalmente para aprender francés. Estaba residiendo en una locación donde de alguna forma alojaba solamente a estudiantes, y de esta forma
entonces la visitó, una noche se juntaron a cenar y posteriormente durante la madrugada y durante 2 días ya se terminó por desconocer del paradero de Narumi Kurosaki, sencillamente para siempre. Se presentaron algunos antecedentes que ha recabado durante este tiempo la justicia francesa, fue lo que se presentó en este punto. Por ejemplo, la compra de algunos elementos por parte de Nicolás de Cepeda, que llegó a la ciudad francesa, que la estuvo espiando, posteriormente compró combustible, cloro, fósforos, antes de la desaparición de la ciudadana japonesa. La verdad es que es una situación bastante incómoda para todo su círculo. Él llegó bastante silencioso, no respondió ninguna pregunta, sin embargo había mucha expectación periodística respecto a lo que era su paradero, puesto que todo este tipo de diligencias siempre se han realizado de manera muy privada, se han siempre utilizado salidas alternativas. Cuando él, por ejemplo, se presentó a la Fiscalía en el año 2019, también cuando concurrió también con anterioridad aquí a los tribunales de justicia en pleno centro de la capital, siempre en absoluto silencio, con mucho recaudo de su condición y también de su familia, por supuesto, quien ha cuidado finalmente de su figura durante todo este tiempo. Comenzó entonces de esta forma el requerimiento que se le está haciendo a Chile, aquí en la Corte Suprema, la Fiscalía de Chile representando el requerimiento de la justicia francesa y por supuesto la defensa que dice que toda esta es una maniobra efectista por parte de Francia. Por lo tanto, ahí comienzan los primeros alegatos de este juicio que se está enfrentando entonces de esta manera. Pasemos a escuchar algunas de las palabras que dijeron los intervinientes durante esta mañana en la Corte Suprema. Hablamos principalmente de la Fiscalía de Chile, que está representando a la justicia francesa, también lo que dijo la propia defensa de Nicolás Cepeda Contreras. Las autoridades francesas concluyen que, a pesar de que no se ha podido encontrar el cadáver, ella está fehacientemente muerta. Y consideran entonces, dado que la última persona que estuvo con ella y en circunstancias extraordinariamente sospechosas fue don Nicolás Cepeda Contreras, presente en esta sala. Yo creo que este caso que nos presenta Francia hoy en día, el Estado requeriente hoy en día, es el caso prototípico en Chile de la presunta desgracia, en la que no es imaginable que a este estado del procedimiento, con esta investigación, el Ministerio Público no siguiera investigando antes de presentar una acusación, menos por homicidio. Y en ese sentido, hoy en día vamos a solicitar el rechazo. Bien, es una audiencia que principalmente acogió los alegatos, los antecedentes que ha reunido la justicia francesa en voz de la Fiscalía de Chile y también los descargos, los alegatos y también la defensa que fue presentada para Nicolás Cepeda durante esta jornada. Algo que se extendió por 1 hora y media más o menos a la salida, una caótica salida aquí de los palacios de tribunales en el pleno centro de Santiago. Nicolás Cepeda en absoluto silencio hasta subir a un vehículo por calle Morandé que lo llevó con rumbo desconocido. La verdad es que siempre bajo la misma postura, silencio absoluto, ni una sola palabra, ni siquiera si es inocente, qué es lo que ha hecho este tiempo, qué pasó con Narumi. La verdad es que él no tuvo ninguna palabra para ninguna de las cuestionantes que le planteamos durante su salida aquí del Palacio de Tribunales en el centro de Santiago, aquí en compañía con Morandé. El próximo 18 y 19 de marzo entonces comienzan las pruebas que van a ser presentadas al tribunal, al magistrado, al ministro de la Corte Suprema, entonces para ir entendiendo el requerimiento de la justicia francesa, este requerimiento de extradición entonces para juzgar de esta forma por homicidio con premeditación de Nicolás Cepeda Contreras, este joven chileno entonces a quien se le acusa por la desaparición y crimen de su ex novia Narumi Kurosaki, ciudadana japonesa, de quien no se sabe nada desde diciembre del año 2016. Bien, veremos qué pasa con este caso. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín.